Reciban los saludos de nuestra congregación en Santa Cruz. Santa Cruz es una de las ciudades turísticas más lindas de Chile. Ustedes siempre escuchan de Viña del Mar. Viña del Mar es costa, nosotros somos una tierra vitivinícola. Los mejores vinos de Chile se producen ahí. Así que usted comprenderá, hacemos Santa Cena todos los días. Pero es una linda y una hermosa bendición nuestra tierra. Claro, las proporciones son distintas. Ustedes son cerca de, ¿cuánto ya? 50, 60 millones de habitantes, aproximadamente 50 millones. Nosotros en Chile somos 18 millones. Entonces la ciudad en la que yo me encuentro solamente tiene 36.000 habitantes. Pero es una linda ciudad, una linda tierra. Estamos ahí, este año cumplimos pastoreando 20 años ahí. Sé que no se notan, pero están ahí. Así que estoy casado, vamos a cumplir este año junto a mi esposa 21 años de casado. Estoy casado con la mujer más hermosa de Chile. Ella es ciega, pero ese es otro cuento, así que no. Esa es otra instancia, pero la verdad, tengo dos preciosas hijas, Paz Valentina de 19 años, Emilia Jesús de 17, así que usted comprenderá, también duermo todas las noches con una escopeta cargada. Un poco complejo tener dos hijas jóvenes, pero es la verdad una linda bendición y un lindo desafío. Así que eso. Bien, quiero compartir una palabra, por favor, 2 Samuel, capítulo número 12. Pedí ahí a los de multimedia que podamos ahí tener la lectura. Dice la escritura, ahí sí lo tenemos. Dice, no sé acá, perdón pastor, si lo leen de pie, sentado ahí. Perfecto, gracias, no quiero... Bien, dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Puede mirar a alguien y decirle, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Consoló David a Betsabé su mujer y llegándose a ella, durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó el Señor. Y envió un mensajero por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías a causa del Señor. Amén. Que Dios bendiga su palabra. ¿Qué le parece si oramos, por favor? Padre, gracias te damos en este día, en esta mañana. Qué bueno es poder estar un día más en tu casa. Señor, tu palabra nos enseña, más vale estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y qué bendición cuando 2 o 3 estamos reunidos en tu nombre, porque ahí tú estás en medio. Señor, yo te pido con todo mi corazón en esta mañana, permíteme, Dios, predicar con la autoridad de un apóstol, con la voz de un profeta, con la fuerza de un evangelista, con la sabiduría de un maestro, pero siempre guiando a tu pueblo como un pastor. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien,
En el año 2010, en el mes de noviembre, se estrenó una película a nivel mundial, era una película hollywoodense, por tanto se estrenaba de esa forma, y esta película se llamó 127 horas. Está basado en un hecho real que le sucedió a Aaron Branson el año 2003, y este personaje o esta persona era un excursionista, le gustaba hacer montañismo, y entonces él va a un territorio de su país, esto es en Estados Unidos, y por situaciones del destino le cae una roca en su brazo, y entonces él tiene que vivir 127 horas, vive 127 horas atrapado con su brazo, hasta que se da cuenta que no tiene más que tener que tomarse una navaja, cortarse el brazo para poder sobrevivir. Así, como te digo, es un hecho de la vida real, pero es interesante poder observar esa trama o poder observar ese hecho y darse cuenta cuando tú tienes que reconocer el momento exacto en donde tú tienes que reconocer que tienes que eliminar esa parte de tu cuerpo para poder sobrevivir. Y es interesante porque si nosotros lo llevamos a nuestra vida, al día a día, en muchas oportunidades al transcurso de la vida nos daremos cuenta que hay situaciones que tienen que ser cortadas de nuestra vida para poder seguir adelante. Y no hay nada más complejo y no hay nada más difícil para nosotros como seres humanos tener que reconocer ese tiempo. El poder reconocer ese tiempo y temporada en donde ha llegado el fin de algo para poder comenzar algo nuevo. Y es complejo y es difícil por causa de que la mayoría de nosotros tiene una relación, una mala relación entre pérdida, entre término y pérdida, o más bien pérdida y fracaso. Generalmente nosotros asimilamos las pérdidas en la vida como fracaso, cuando en realidad las pérdidas en nuestra vida también pueden ser reconocidas como experiencia y enseñanza para cada uno de nosotros. Y es interesante poder caminar de esa forma y de esa manera, porque en la vida, querido, querida, nosotros, nos guste o no, vamos a tener pérdidas. Y es de sabios poder conocer, es de sabios poder interpretar esos momentos y esos tiempos para, como el protagonista de esta película, tener que hacer los cortes necesarios para poder continuar. Cuando nosotros vemos y leemos este episodio bíblico, leemos la historia. David es un hombre que está ayunando, que está orando, que está intercediendo por la vida de su hijo, pero al momento de que el hijo fallece, él asume la derrota y tiene la capacidad de poder levantarse. Y me gusta este hecho porque David, a través de esta historia, te enseña precisamente lo que uno debe hacer cuando esos tiempos han llegado a nuestra vida. El poder reconocer, vuelvo y repito, el término de una temporada, el término de un tiempo, y lo que más nos cuesta a nosotros, vuelvo y perdóneme que sea enfático en esto, es precisamente reconocer esos tiempos. A nosotros nos gusta extender ciertas situaciones. Conversaba días atrás con Oscar y algunos pastores con los que he tenido la oportunidad de compartir en estos días, y le decía que en la corporación americana existe un dicho bien interesante que es: contrata lento pero despide rápido. Preocúpate de ser paciente al contratar una persona, pero al momento de despedir tienes que hacerlo rápido. Tristemente nosotros actuamos todo lo contrario.
Vemos una necesidad, inmediatamente buscamos al primero que pueda llenar esa necesidad, no importando que después tengamos tremendos problemas por no ser paciente al momento de escoger una persona que es necesaria para lo que nosotros necesitamos. Y el problema está en que luego que nosotros tenemos que terminar esa relación, nos cuesta. Y damos una oportunidad, y damos otra oportunidad, y damos otra oportunidad. Y por favor, quiero que me entiendan, no estoy hablando de plan de salvación, no estoy hablando de misericordia de Dios, estoy hablando de situaciones en nuestra vida, en el día a día, donde tenemos que ser sabios, porque lamentablemente cuando nosotros no cortamos rápido, aquellas situaciones terminan provocando mayor dolor en nuestra vida. Por eso me gusta esta historia, porque David es un hombre que sabe asumir el término de una temporada, sabe asumir el término de un tiempo para así darle pie a un nuevo tiempo y a un mejor comenzar para su vida. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que tú tienes que estar tranquilo cuando los tiempos y las temporadas llegan a su fin, porque Dios sigue teniendo el control de nuestra vida. Dios sigue teniendo el control de cada uno de nosotros, y más allá de que quizá hay tiempo y término de temporada sobre nuestra vida, niños que mueren, situaciones en nuestra vida que llegan a su fin, cuando confiamos en Dios, te garantizo, Dios tiene un Salomón por delante que será de mucha mayor edificación y de bendición para nuestra vida. Entonces me gusta cómo la Escritura muestra el camino por medio de lo acontecido por David, porque David sabe, número uno, reconocer la soberanía de Dios. Y no hay nada mejor en nuestra vida, querida iglesia, que reconocer la soberanía de Dios. No hay nada mejor que reconocer, vuelvo y repito, que Dios es soberano en cada ámbito de nuestra vida. Y yo no sé tú, pero quizá en alguna área de tu vida estás llegando a un término, estás llegando a un fin. Y muchas veces nosotros nos sentimos como ahí, desvalidos, desamparados. Déjame decirte que Dios es soberano y Él sigue teniendo el control de tu vida. Dios es soberano y sigue teniendo el control de ti. Dios es soberano y sigue teniendo el control de tus hijos, de tu familia, de tus finanzas. Me gusta cómo lo escribe Job. Y mira lo que dice Job capítulo 1 verso 22, por favor, si son tan amables. Dicen todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios ¿qué cosa? Despropósito alguno. Imagínate, Job es un hombre que en este capítulo lo ha perdido absolutamente todo. Él ha perdido su familia, ha perdido sus hijos, ha perdido su salud, ha perdido su economía, lo ha perdido absolutamente todo. Y lo único que puede decir Job es: no hay despropósito en Dios en lo que estoy viviendo. Porque cuando tú tienes la seguridad, aleluya, de que Dios tiene el control de nuestra vida, te garantizo, se manifestará Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios todo nos terminará ayudando para algo bueno en nuestra vida. Dios es soberano. A ver, tomen la mano a alguien, por favor, y dígale: Dios no se ha olvidado de ti. Dios es soberano, querido. Dios sigue teniendo el control de nuestra vida. Dios sigue teniendo el control de Argentina, de Chile. Dios es soberano. Dios sigue teniendo el control. Salmo 66, por favor. Dice la Escritura, Salmo 66, verso 10, porque tú nos probaste, oh Dios. ¿Cuántos en alguna oportunidad se han sentido probados? Amén. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Pero ¿a dónde nos sacaste? Abundancia. Aleluya, ¿dónde nos sacó Dios? Abundancia.
Probarnos, querida iglesia, es soberanía de Dios. Sacarnos abundancia es soberanía de Dios. Y sabiduría nuestra es mantenernos firmes en medio de la prueba a la abundancia. Y tú tienes que entender que si Dios tiene el control de tu vida, que si Dios tiene el control de tu familia, que si Dios tiene el control de tu economía, que si Dios tiene el control de tu salud, que si Dios tiene el control de tu matrimonio, aunque hoy te sientas probado, tú sigues caminando confiando en el control de Dios. Llega el momento en donde Dios no te lleva de lo mal a lo peor, sino que te va a sacar de la prueba a la abundancia, porque su palabra es fiel y es verdadera en favor de cada uno de nosotros. Por tanto, mantén en tu corazón estas dos cosas, por favor. La primera, para entender soberanía de Dios, para entender que en medio de cada prueba, Dios nos terminará sacando a la abundancia. A ver, abraza a su hermano, por favor, y dígale, no te desanimes. Aleluya, vamos, dígaselo de nuevo, no te desanimes. Aleluya, mira al que le cae bien y dígale, no te desanimes. Ahora mira al que le cae no tan bien. Y dígale también, no te desanimes en esta mañana. No te desanimes, querido, querida. Dios tiene el control. Por tanto, mantenga en su corazón, por favor, estos dos puntos. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve, ¿qué cosa? Diga fuerte, tribulación. Tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo tengo que entender, querida iglesia, en nuestras Biblias nosotros tenemos dos cartas a los Corintios. Primera, segunda carta. No voy a entrar en ese punto, pero primera carta a los Corintios que te enseña, y quien está escribiendo es aquel apóstol que abre un camino para la iglesia. El que abre revelaciones. Por eso Corintios es uno de los libros con mayores revelaciones en el Nuevo Testamento. Te habla de los dones espirituales, te habla de la importancia del amor, te habla de la comunión con Cristo, etcétera, etcétera. Todo eso lo encontramos en la primera carta, porque la primera carta a los Corintios es una apertura para la iglesia. Es el apóstol que está abriendo un camino para que la iglesia transite. Pero en la segunda carta a los Corintios nosotros vemos al hombre que está detrás de ese ministerio de vida. Por eso en segunda carta a los Corintios nosotros vemos y leemos pensamientos como: nosotros tuvimos que poner sentencia de muerte. Pablo escribe y dice: ¿acaso yo también no soy apóstol? Y comienza a hablar de sus padecimientos, porque estamos viendo a la persona que está detrás de ese ministerio. En medio de esa situación, Pablo dice que en medio de las tribulaciones Dios nos llevará a un más excelente peso de gloria. Y la pregunta es: ¿cómo yo paso de la tribulación a ese momento? Entonces yo tengo que comprender lo que Pablo está diciendo. Y es interesante porque la palabra tribulación, diga fuerte por favor, tribulación. La palabra tribulación tiene una etimología que es la palabra trubulum. Ahora, trubulum no es una palabra griega, sino que es un instrumento romano. Y este instrumento romano lo que hacía es que la gente traía el trigo, lo pasaba por este artefacto, y lo que hacía el trubulum era separar la paja del trigo. Entonces, cuando yo entiendo esto, querida iglesia, y yo estoy viendo que estoy siendo probado, pero creo en el control de Dios, estoy siendo probado, pero entiendo la soberanía de Dios. ¿Por qué pasa, pastor, que cuando entro a un problema tenía 10 amigos y me quedaron 2? Entonces yo tengo que comprender que en medio de toda esa situación, cuando tú entras a una tribulación, lo único que está haciendo Dios es sacarte la paja de tu vida para que te quedes con el trigo. Entonces, una vez que eso sucede, una vez que yo comprendo aquello, aunque estoy siendo probado, aunque estoy siendo y viviendo en dificultad, lo único que está haciendo Dios es sacarme la paja, porque Dios me está llevando a un mayor y más excelente peso de gloria. Y yo vengo desde Chile a decirte que estás siendo probado, que tienes que estar tranquilo, porque Dios te está llevando a un mayor y más excelente peso de gloria. A ver, abraza a tu hermano y dile: vamos a terminar bien este año.
Aleluya. Te lo puedo decir con mucho cariño. Toma la mano a tu hermano y dile así: los que se fueron eran paja en tu vida. Díselo así: eran paja en tu vida. Así que míralo y dile: deja de llorar por aquello. Deja de llorar, deja de lamentarte. Deja ya de recordar aquello. Dios es soberano. Recuerda mi base, por favor. Tú no puedes olvidar que lo que más nos cuesta a nosotros es reconocer el fin de los tiempos, el fin de una temporada. Pero si yo entiendo y confío en Dios, habrá momentos en que hay que cercenar ciertas cosas, pero es solamente paja, porque Dios, aunque te sientes probado, aunque sientes que caballos están pasando por tu vida, terminarás en abundancia, terminarás en un mayor y más excelente peso de gloria. Lo creo con todo mi corazón. Efesios capítulo 1, verso 11, por favor. En él asimismo tuvimos, ¿qué cosa? Habiendo sido, ¿qué cosa? Dígalo fuerte: predestinado. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aleluya. Y esto me gusta y esto me bendice. Porque lo maravilloso de lo que Pablo está diciendo acá en la carta a los Efesios es que la palabra predestinación no tiene relación con que Dios lo determina todo, aunque lo determina, sino más bien con que Dios lo conoce todo. Cuando yo comprendo aquello, dos muchachos, por favor, que me puedan ayudar en esto. Fácil, cualquiera, por favor. Permiso, pastora, disculpe, permiso. ¿Tu nombre, campeón? Demian. Franco, gracias. Uno ahí y otro acá. ¿Quién de ustedes dos se porta mejor? Ok, listo, perfecto. Demian es el buen camino. Perdón. El Espíritu Santo reveló poder. Ok. Él es el buen camino, Franco. ¿Demian? Ok. Demian es el mal camino. Perfecto. Por el momento. No entiendo. Seamos honestos por un ratito, por favor. Seamos honestos. El camino de las buenas decisiones y el camino de las malas decisiones. Seamos honestos por un ratito. Generalmente nosotros no nos vamos derecho por el camino de las buenas decisiones. Generalmente nosotros en la vida tomamos malas decisiones. No siempre el camino es este. Generalmente el camino es este. Pero no se te olvide, por favor, que Dios lo conoce todo. Y como Dios tiene un buen plan para nuestra vida, y como Dios, a pesar de la prueba, nos va a terminar llevando a la abundancia, cuando nosotros vamos en la vida caminando y vamos a alcanzar el buen camino, generalmente nos damos unas vueltas media feas y terminamos tomando el mal camino. Y en el mal camino de repente caemos, en el mal camino lloramos, en el mal camino nos lamentamos. Pero es Dios que es misericordioso, bueno y bondadoso. Y como lo conoce todo, en algún punto de la vida, Dios entrelaza estos caminos y sin querer nos damos cuenta que Dios nuevamente nos encausa en el camino correcto. ¿Para qué? Para que terminemos en la abundancia. Eso es lo que hace Dios en favor de nuestra vida. ¿Qué más quisiera? Escúchame, ¿qué más quisiera? Y te lo dice un ferretero. ¿Qué más quisiera? Que de repente nosotros tomáramos el camino correcto. Dice la ciencia que la manera más fácil de llegar a un punto A, a un punto B, es una línea recta. Pero nuestra vida no es de líneas rectas. Nuestra vida tiene curvas. Nuestra vida nos vamos equivocando. Ya no sé cuál era el bueno y el malo, pero entiéndanme ustedes, este es el bueno, este es el malo ahora. Entonces generalmente nosotros nos vamos ahí y nos equivocamos y nos damos vuelta y vamos de un lado para otro. Pastor, ¿por qué mi vida es así? Pero si tú entiendes que Dios es soberano, si tú entiendes que Dios tiene el control, si tú entiendes que Dios no te va a dejar ni te va a desamparar, si tú entiendes que Él es tu pastor y a pesar
pesar de estar en el valle de la sombra y de la muerte, Él no te va a dejar en algún punto de la vida. Por eso no renuncies en algún punto de la vida. En algún punto de la vida Él sale al buen camino en favor de tu vida para que termines en el propósito que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Gracias, campeón. Así que abraza a su hermano y dígale: no te rindas, no te rindas. No te rindas. Aleluya. A ver, levante su mano, por favor, y diga: de aquí a fin de año voy a terminar en victoria. Aleluya. Algunos será en mayo, a otros será en junio, a otros será en julio, a otros será en agosto. No lo sé, pero Dios no te va a soltar. Dios no te va a soltar. Dios no te va a soltar. En algún punto te encuentras con la bendición del Todopoderoso. Entonces, David lo primero que reconoce es la soberanía de Dios. Dígalo fuerte: Dios es soberano. Lo segundo que hace David, y me encanta este tiempo, es que David se pone en pie. Porque tú tienes que reconocer, ok, y eso es lo que nos cuesta. Reconozco que mi temporada llegó a su fin. Hay cosas que llegan a su fin. Voy a decirlo para acá, para no herir a nadie, pero deja de llorar por ese que te dejó hace 5 años. Está casado, tiene hijo y todavía llorando por él. No lo logro entender. No sé para quién era, pero para alguien era eso. Lo más difícil, querido, es entender que llegan temporadas a su fin. Pero en medio de las temporadas que llegan a su fin, recuerda: Dios es soberano. Dios tiene el control. Me va a llevar, no aplauda por favor, no aplauda, me va a llevar de un mayor y más excelente peso de gloria. Él tiene el control, Él lo conoce todo. Por tanto, no me queda más que ponerme en pie. Ahora sí, abraza a su hermano y dígale: ya es tiempo que te pongas en pie. Aleluya, vamos, dígaselo. Dígaselo, por favor. Sea un profeta en este ratito y dígale a 4 personas: ya es tiempo que te pongas en pie. Dígaselo, por favor. Ya es tiempo. Ya es tiempo que te pongas en pie. Ponte en pie, querido. Ponte en pie, querida. Y ponernos en pie. Ponernos en pie requiere de 3 acciones en nuestra vida. Ponernos en pie requiere ponernos en pie en nuestra mente, con nuestras palabras y en nuestras acciones. Amén. Déjame desglosar rápidamente en el tiempo que queda cada una de ellas. Pero es importante ponernos en pie en nuestro corazón. Antes de ponerte en pie con tus acciones, es importante ponerte en pie en el corazón, en la mente. Necesitas ponerte en pie. David es un hombre que entiende que el niño ha muerto y entonces inmediatamente él reacciona. Pero esa reacción primero está en la mente y está en el corazón. Mira lo que dice Isaías 43, 18, por favor. Dice la Escritura: no te acuerdes de qué, de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Ahora voy a utilizar un término bien chileno, pero mire a alguien, por favor, y dígale: córtala, ya, córtala, dígale así, córtala. Deja de traer a tu vida las cosas pasadas. Pastor, es que usted no sabe cuánto ganaba en ese trabajo, pastor. Mira, el que viene puede que no sea igual. No significa que no pueda ser mejor. Amén. Entonces no te acuerdes. Lucas capítulo 17, verso 32, por favor. Acordaos de quién.
De la mujer de Lot. Esto es interesante porque en la Escritura nosotros tenemos cerca de 170 mujeres en toda la Biblia. Son casi 170 mujeres que son nombradas en la Escritura. Y Jesús, a la única que nos dice, hey, acuérdense, o una de las pocas que dice acuérdense, es de la mujer de Lot. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque es interesante, querida iglesia, que lo que está haciendo Jesús es mostrarte el riesgo de tener un futuro maravilloso, de tener una esperanza gloriosa, de tener un Salomón por delante, pero seguir llorando por aquello que ya ha muerto en tu pasado. Porque entonces tú te conviertes en una estatua de sal. Y cada uno de nosotros, dice Jesús, somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Y la sal es buena cuando es repartida, pero dentro del salero no sirve para nada. Y cada vez que nosotros estamos mirando hacia el pasado, lo único que estamos haciendo es mantener la sal dentro de un frasco que no se mueve, que no funciona, que no se activa. Entonces se termina transformando en algo insípido. Y eso es lo que provoca el hecho de que tú y yo, cuando terminan tiempo y cuando terminan temporadas, sigamos mirando hacia el pasado, a pesar de que Dios tiene un futuro glorioso y maravilloso para nuestra vida. Mientras tú sigas llorando por el niño que está muerto, y déjame decírtelo de esta manera, por favor. Déjame decírtelo de esta manera. Ponga su mano en el corazón y recíbame esta palabra. Mientras usted sigue escarbando en su pasado, le está echando tierra a su futuro. Entonces miramos. Yo sé que aquí ustedes son más santos que en Chile, porque aquí ustedes tienen noviazgo y allá nosotros tenemos pololeo. Entonces el noviazgo es largo, pero los pololeos de repente son intermitentes. Es un error de nosotros los chilenos, pedimos perdón por eso. Y el riesgo del pololeo es que se transforman como en los semáforos, vas cambiando de... Pero cuando tú tienes y estás viviendo un noviazgo y viviste otro, y sigues comparando, no, es que este era así, es que este era así, es que esto era así, es que este era así. Señores, mientras tú sigues escarbando tu pasado, le estás echando tierra a tu futuro. Mira a alguien, por favor, y dígale como que te están descubriendo. Entonces nosotros tenemos que levantarnos, nosotros tenemos que ponernos en pie, pero ese ponernos en pie viene primero en nuestra mente y en nuestro corazón. Reconocer que lo pasado terminó y que tenemos que mirar hacia adelante. Me gusta como lo dice Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 12:2, por favor. Romanos 12:2, dice la Escritura: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de ¿qué cosa? Del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y déjame decirte esto, por favor. Es sumamente interesante observar en la Escritura que cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos da una nueva vida. Dios nos da un nuevo corazón, pero nunca la Biblia dice que Dios te da una nueva mente. La mente tú la tienes que renovar. Romanos 12:2, me gusta la versión Dios habla hoy. Si no la tienes, no te preocupes, la leo, no te preocupes, la leo desde acá. Mira lo que dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Aleluya. Comienzan un cambio de mente y de corazón. Amén. Tienes que ponerte en pie en tu mente y en tu corazón. Así que deje de comparar lo viejo con lo nuevo. Amén. No será lo mismo, nunca es lo mismo.
pero puede ser mejor. Puede ser mejor. Puede ser mejor. Puede ser mejor. Déjame decirte, puede ser mejor. Puede ser mejor. Puede ser mejor. Lo segundo, entonces, primero tengo que ponerme en pie con mi mente, pero lo segundo es que tengo que ponerme en pie con mis palabras. Deuteronomio capítulo 30, verso 19, por favor, dice la Escritura. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, ¿qué cosa? La vida, para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, ¿cómo escojo la vida? Por medio de las palabras. Es una declaración constante. Proverbios capítulo 18, verso 21, por favor. Proverbios 18, 21, dice la Escritura: la muerte y la vida están en el poder ¿de qué? De la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La vida y la muerte están ¿dónde? En el poder de la lengua. Es reconocer que ha llegado un término de temporada. Perfecto, entiendo la soberanía de Dios, entiendo que Dios tiene el control. Entonces inmediatamente tiene que haber una renovación en mi mente, poder comprender que no va a ser lo mismo, pero puede ser mejor. Y esa convicción y esa creencia tiene que manifestarse en vida por medio de mis palabras. Me gusta Proverbios capítulo 10, verso 11. Mira lo que dice, por favor. Manantial de vida en la boca del justo. Manantial de vida en la boca del justo. A ver, levante su mano ahora, por favor, y diga: me va a ir bien. Aleluya. No sé si se lo puede decir a 2 a 3 personas: te va a ir bien. Aleluya. Te va a ir bien. Es más, Isaías enseña y dice: díganle al justo que le irá bien. Me gusta Jeremías 29, 11. Declara el profeta por medio Dios, hablando a través de Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo en relación a ustedes, que son pensamientos de paz. La NBI dice pensamientos de bienestar, pensamientos de paz y no de mal. Pero dice, para darles el fin que ustedes están buscando. No se trata tan solo del fin que Dios tiene, porque Dios sí tiene un buen fin para nosotros, sino también del fin que cada uno de nosotros queremos para nuestra vida. Y ese fin viene por medio de nuestras palabras. Así que por favor, a partir de hoy, con todo el cariño del mundo, deja de maldecir a tu marido, deja de maldecir a tu esposa, deja de maldecir a tus hijos. Estos nunca van a cambiar. Claro, si los estás maldiciendo todo el día. Mira a alguien y dígale: ahora sí te descubrieron. Querido, querida, deje de hablar esta casa roñosa. Claro, ¿cuándo va a ser linda tu casa si eres tú el primero que la maldice? Señores, cambie ese pensamiento, y cambiar ese pensamiento implica que yo he cambiado mi vocabulario. Al justo le va a ir bien. Querida Argentina, a ti te lo digo de todo corazón: te va a ir bien, porque te lo digo, esto no se trata ni de Milei ni de Cristina. Esto se trata de ser hijos del Rey de Reyes, del Señor de los Señores. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Puedes tomarte unos minutos, por favor, levanta tu mano unos segundos y comienza a profetizar en favor de tu vida. Puedes decir, por favor, ahí donde está: Dios bendice mi familia, me va a ir bien esta semana, le va a ir bien a mis hijos, le va a ir bien a mis hijas, me va a alcanzar, voy a obtener ese trabajo, Dios va a estar conmigo, su vara y su cayado me va a infundir aliento. Vamos, tómate unos segundos, por favor, profetiza ahora, declara el bien sobre tus hijos, declara el bien sobre tu casa, declara el bien sobre tu pareja, sobre tu marido, sobre tu mujer.
bien. Declara el bien, declara el bien. Te va a ir bien esta semana. Vas a crecer, te vas a ensanchar. Comienza a tener un cambio de pensamiento. Aleluya. Comienza a declarar la buena palabra de Dios, porque Él sí tiene el control de cada uno de nosotros. Él sí tiene el control de tu vida. Oh, ribababababaseya. Oh, renderere kenderere shia. Vamos, ten, por favor, unos segundos más. Tómate unos 30 segundos más, por favor. Tómate unos 30 segundos más. No debería ser difícil para nosotros bendecir lo que Dios nos ha dado. No debería ser difícil para nosotros. Abre tu boca y declara: me va a alcanzar, la ruina no me va a tocar, oh, la maldición no va a llegar, voy a ser sano en el nombre poderoso de Jesús. Estoy viviendo momentos difíciles, pero entiendo que solamente Dios está sacando la paja de mi vida. Viene un mayor y más excelente peso de gloria. Vamos, profetiza, profetiza, profetiza. Habla bien, habla vida y no muerte. Habla salud y no enfermedad. Habla riqueza y no pobreza. Habla bendición y no maldición. En tu boca hay un milagro. Oh, ribababababaseya. Sí, carreme meseya. Aleluya. Oh, aleluya. Te va a ir bien, querida iglesia. Te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien. Te va a ir bien. Va a terminar este año en bendición. Va a terminar este año en victoria. Va a terminar este año con toda tu familia alabando y exaltando el nombre del Señor. Va a terminar este año próspero, bendecido, vigente. Va a terminar este año, aleluya, con cielos abiertos, con la casa propia. Va a terminar este año, va a terminar este año, va a terminar este año. Aleluya, como has soñado, como has soñado, como has soñado. Me queda un minuto. Déjame si alcanzo, por favor. Número 1, reconozco la soberanía de Dios. Número 2, tengo que ponerme en pie. Me pongo en pie a través de mi cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad, número 2, se ve reflejado en mis palabras. Pero número 3, también se ve reflejado en mis acciones. Y cuando hay temporadas que finalizan, reconocemos, como te dije, la soberanía de Dios, nos ponemos en pie y debemos comenzar nuevamente. Tienes que empezar nuevamente. Tienes que volver a golpear la puerta. Tienes que volver a doblar tus rodillas. Tienes que volver a abrir la Biblia como lo abriste en el pasado, con ánimo y con esperanza hacia el futuro. Porque hay un Salomón que Dios tiene preparado para nuestra vida. Y déjame decirte que si tú te pones en pie, quiero profetizarte que en el lugar donde hubo muerte se levantará la victoria más grande que el Señor tiene preparado para los suyos. Recuerde, no lo olvide. La Biblia me enseña que usted y yo no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Permítame mostrarte esto, por favor, y con esto estoy finalizando. Libro de los Hechos. Aleluya. Hechos capítulo número, Hechos capítulo 4, verso 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de, ¿cuántos años? 40 años. Déjame buscar, no te di esta cita, pero si es posible, por favor, que la busques. Hechos capítulo número 3, para que entendamos mejor este punto. Y con esto, como te dije, estoy finalizando en mi último punto. Hechos capítulo número 3,
verso 7 en adelante, dice Hechos 3, 7. Y tomándole por la mano derecha le levantaron y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Número 1, andando. Número 2 y número 3, alabando a Dios. Este hombre es precisamente, como ya quizá algunos lo dedujeron, es el hombre que Pedro y Juan curan a la salida del templo en esa puerta llamada La Hermosa. Era un hombre, escúchame por favor, que era maduro en el tiempo de Jesús. Lo hemos leído, tenía más de 40 años. Eso quiere decir que cuando Jesús caminaba por la tierra, podemos especular, quizás tenía unos 37 años, 38 años. Pero era un hombre maduro, no dependía de los padres, no dependía de la familia, era un hombre plenamente consciente. Jesús, en más de alguna oportunidad, cuando usted lee los textos bíblicos, se da cuenta que Jesús estuvo en Jerusalén, estuvo en el templo. Y no creo equivocarme que quizá en más de alguna oportunidad Jesús vio al cojo. Y a pesar de que vio al cojo, este cojo no fue sanado. Y debe ser muy complejo cuando tú crees que la oportunidad de tu vida tú la tienes en tus manos y ahora esa oportunidad se perdió. Porque aquel que provocaba milagros, prodigios y señales ya no está más. Aquel que resucitó a los muertos, aquel que dio vista a los ciegos, aquel que hizo oír a los sordos, aquel que aún a un hombre de 38 años paralítico le dice que se levante, ahora ya no está, porque los romanos se encargaron de ellos y el sistema religioso. Entonces no le queda más a este hombre que seguir en lo que hacía, volver a mendigar afuera del templo. Pero déjame decirte que a pesar de que para él sentía que había pasado el tiempo y ya no había oportunidad, había una oportunidad más para él. Y llegó Pedro y Juan. Y yo vengo desde Chile para decirte, hay una oportunidad más para ti. Escúchame, hay una oportunidad más para ti. Hay una oportunidad más para ti. Y quizás hasta el día de hoy no has hecho los cortes necesarios y has vivido con dolor, con amargura, con ciertas situaciones que no están bien en tu vida. Pero Dios hoy me trae como un Pedro y un Juan para decirte no tan solo mira, sino que escucha esta palabra. Haz los ajustes correctos. Tómate de la mano de ella. Porque si tú crees a la palabra de Dios, de aquí en adelante no estarás con algo cojo en tu vida, sino que de aquí en adelante tu vida la vas a vivir entrando, saltando y alabando a Dios. Andando, saltando y alabando a Dios, porque eso es lo que Dios hace en favor de cada uno de sus hijos que confían y creen en la palabra de Él. Y yo vengo a profetizarte, querida Argentina, que lo que viene de aquí en adelante, aunque parezca imposible, vas a andar, vas a saltar y vas a alabar por causa de lo que Dios va a hacer en favor de cada uno de ustedes. El tiempo no ha pasado. Viene una nueva oportunidad para Argentina. Viene una nueva oportunidad para ti.